Ánimo, ánimo. Bueno, pues después de los días de los santos y de los difuntos, vamos a reiniciar la semana. Tenemos dos exposiciones, lo de el quién es quién en lo relacionado con la seguridad, que le llamamos cero impunidad, todo lo que se hace para que se combata la delincuencia, que no haya impunidad. Y lo va a explicar Ricardo Mejía, como lo hace todos los jueves. Aprovecho para agradecerle a Ricardo por su trabajo, es de los mejores servidores públicos en esta materia, nos ha ayudado muchísimo, es un gran apoyo, es quien me aligera la carga en este tema que nos preocupa y ocupa, que es el de garantizar la paz, la tranquilidad, que no haya impunidad. Antes era la queja permanente, constante, lo tengo que subrayar porque se olvidan las cosas, pero antes siempre se hablaba de que se detenía a presuntos delincuentes y había como una puerta giratoria, no se sentenciaba, era mínimo el número de juicios, y todavía hay ese problema. Tenemos que estar muy pendientes porque hay jueces del Poder Judicial, aunque parezca increíble, que les gustan los sabadazos. Termina la semana y como sábado y domingo no hay actividad, de repente una orden para dejar en libertad a un delincuente de altos vuelos porque ya se le terminó el periodo de castigo o porque se integró mal la averiguación o porque no se presentaron las pruebas. Un poco lo que sucedió cuando dejaron en libertad al señor Caro Quintero, que fue así, un fin de semana. A nosotros nos los han querido hacer como 5 veces, de casos famosos, varios. Ya voy a dar a conocer los nombres, porque además no tenemos nada que ocultar y todo es transparente. Acaba de pasarnos con 2 casos, señor 40, de Félix Gallardo y otros, señor. ¿Sí? Y también viernes. ¿Y qué se hace en estos casos? Sí, el Güero Palma por enfermedad, pero pues es plan con maña también, porque no solo es dejarlos en libertad, sino, imagínense, Estados Unidos de inmediato, ¿no?, reclamando de que en México se dejó en libertad a quien es acusado allá de alguno de los delitos. Y el prestigio del país y el prestigio del Estado mexicano y de las autoridades, ¿dónde queda? Entonces, se ha avanzado bastante. Decía yo, ¿cómo se le hacen esos casos? Viene la orden del juez, pues hay gente pendiente para buscar de inmediato si no hay otras órdenes de aprehensión, y siempre se encuentran, porque la orden es déjese en libertad de inmediato. Estoy explicando un modus operandi para que la gente que nos ve vaya teniendo información del papel del Poder Ejecutivo, el papel del Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros, porque en México por décadas, más de un siglo, mucho más, desde el siglo XIX, el poder de los poderes era el Ejecutivo. El Poder Judicial y el Poder Legislativo eran apéndices del Poder Ejecutivo. Entonces, los ministros de la Corte pues dependían del Ejecutivo, todavía hasta hace poco. Bueno, cuando me desaforaron como jefe de gobierno en el 2004, 2005, el que dio la orden fue Fox, le dio la orden al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el nieto del escritor Azuela, Mariano Azuela, gran novela, Los de Abajo. Lo llamaron, porque eran como sus empleados, a Los Pinos, y ahí le dieron la orden. Y no solo eso, todos los ministros sacaron un manifiesto a favor de mi desafuero. Entonces, como esto ya está cambiando, tenemos que ir conociendo todos cómo funcionan los poderes y cómo debe de haber independencia, equilibrio y separación de poderes, porque no había esa costumbre, esa tradición, ese hábito. Entonces todo lo que hagamos en ese sentido, porque esto ya cambió, ya no va a ser igual y tardó mucho tiempo, estamos hablando de siglos. Por eso nos ha ayudado mucho aquí el abogado Ricardo Mejía para atender todos estos casos, o sea, que no haya corrupción y que no haya impunidad, que está ahí. Están queriendo regresar a lo que imperaba, al sistema o al régimen autoritario, antidemocrático, corrupto. Ya que hablo de antidemocracia, imagínense lo que hicieron los de el INE, para los defensores del INE. Me tocó ir hace como 2 o 3 meses por allá por las lomas y en las casas. Yo estoy con el INE, yo estoy a favor del INE, yo no quiero la desaparición del INE. Pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE. Lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática, y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral. Enviamos una iniciativa de reforma al Congreso que está debatiéndose para que a estos representantes del INE y del Tribunal los elige el pueblo de manera democrática, que el Ejecutivo presente 10, 20 candidatos, que el Legislativo 10, 20 candidatos ciudadanos, mujeres, hombres de inobjetable honestidad, que el Judicial 10, 20, y que de esos 60, mitad mujeres, mitad hombres,
hombres, el pueblo decida quién, los que tengan más votación, para que tengamos un órgano electoral verdaderamente independiente, autónomo. Esa es una primera propuesta, para que no manipulen los conservadores, que no estén pensando que lo que queremos es desaparecer al INE. No está de más que recuerden ellos que hasta hace 20 años, 25 años, ¿saben quién organizaba las elecciones? La Secretaría de Gobernación. Hasta hace 25 años. Aquí estábamos hablando que hasta hace también 25 años, aproximadamente, sí, 1996, se pudo lograr que los partidos contrataran tiempo en televisión, porque ni pagando podían los partidos entrar a la televisión, porque el Estado autoritario antidemocrático tenía el control absoluto de los medios y lo siguió manteniendo, pero ya era posible contratar los medios a partir de 1997. Eso para los jóvenes. Bueno, ¿qué otra cosa estamos proponiendo? Que no se gaste tanto, porque el INE, el tribunal, significan un presupuesto de 20,000 millones de pesos. Son los organismos más caros del mundo, los más onerosos. Es donde cuesta más emitir un voto de todo el mundo. 3, si se reduce el presupuesto, no solo es el presupuesto del INE, sino también el presupuesto de los partidos. Imagínense cuánto ahorro para las necesidades más urgentes, apremiantes, para educación, para salud, para becas, para discapacitados, para adultos mayores. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. Y lo mismo, ¿cuánto nos ahorramos si ya no hay senadores y diputados plurinominales? Y en vez de 500 diputados, hay 300. Solo los que elija el pueblo, no el achichincle del dirigente del partido o el familiar del dirigente del partido o el que se coló porque es el más servicial. Entonces, imagínense lo que se logra, que los que lleguen tengan el voto, porque si no van a la lista y hasta se van de vacaciones, ya regresan ya para ocupar su curul y cobrar. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? A veces un ciudadano de Chihuahua aparece como legislador en Chiapas. Y peores cosas. Todavía en el gobierno anterior les daban moches, sobornos a cada uno. ¿Qué tiene que recibir presupuesto un legislador si no es esa su función? Su función es legislar. Pues les daban un oficio de autorización para hacer obras, la Secretaría de Hacienda, para destruir y construir banquetas, destruir y construir calles, unidades deportivas y cultura, infraestructura para la cultura. Esos tres ramos, calles y banquetas, cultura y deporte, eran moches. Entonces le daban a cada legislador, sí, ahora sí que era de los comunes, no de los lores, 10 millones a cada uno, un oficio. Y él iba, aunque no fuese su distrito, y ofrecía a un presidente municipal, a un gobernador de otro estado, aquí tengo esto, para banquetas, para unidad deportiva. Nada más que me tienes que dar un moche. Me gustaría que la compañera que pasa, ¿verdad que sí sabe? La seña, no la tenemos aquí, ¿verdad? En la transmisión, no hay. La del Puebla era, si pongan la no, es en la transmisión, no tenemos, ¿verdad? Nosotros. ¿Sí hay? Sí. ¿De señas? ¿Y es lo mismo? Sí. Entonces, pero esos, hablo de los comunes, 10. Entonces, ¿me das 10%, 20%? ¿No me das 20%? No importa, nada más yo te recomiendo a la empresa que haga la obra. Así era. Tengo que estar recordando que, porque parece que esto fue hace un siglo. Fue apenas, no llega ni a 10 años, hace 5 años. Entonces aprobaban el presupuesto por unanimidad en la Cámara. Cuando fue secretario de Hacienda, una eminencia reconocida por el conservadurismo y por los financieros en México, y sobre todo por los rescatados del FOBAPROA y beneficiarios de la política económica neoliberal, Carstens fue 3 años secretario de Hacienda y sacó el presupuesto los 3 años por unanimidad. Increíble, un mago de la política. Pero ese era el mecanismo usado. Y a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a esos les tocaba muchísimo más. Se podían hasta proyectar y llegar a ser gobernadores. Se arreglaban arriba. Esa podredumbre, esa es la que quieren que regrese, la que quieren que regrese la oligarquía actual, el conservadurismo, con sus voceros, sus intelectuales orgánicos, sus medios de información. Eso es lo que quieren. Y un nivel de deshonestidad extremo, de deshonestidad no solo política, no solo corrupción política, deshonestidad intelectual, de quienes aparentaban ser gentes íntegras, objetivas, profesionales, bien formados, doctores de universidades del extranjero, expertos, eminencias, sabiondos. Miren lo que hizo el INE, tiene muchísimo dinero, porque además los funcionarios del INE y del tribunal ganan más que el presidente, porque ellos no acataron lo que establece la Constitución, retorcieron la ley, se ampararon y tienen fideicomisos y se dan la gran vida. Pero ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí, 2
una creo que a principios de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados. Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena, a decir que pues eso era hace 2 meses. Pero que ya las cosas, desde luego, han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral. Ahora, como está en debate, pues ya se enteraron más gente, porque cuando hicieron el levantamiento solo se habían enterado el 37%, 27%. Entonces sería muy bueno hacer otra. Pero miren, espera, regresa. ¿Esto quién lo puso? Ellos. Pero fíjense cómo destacan. Vamos a suponer, como dirían los abogados, aceptando sin conceder, que solo es el 27%. ¿Quiénes son los más informados? Los de la élite. Son los que simpatizan más con el conservadurismo, los que tienen más acceso al internet, los que tienen más información porque viven aquí, en la capital, o en las capitales de los estados, porque la radio está, la televisión. Pero bueno, 27%. Pero fíjense cómo plantean iniciativa de reforma electoral. Solo 27% de la ciudadanía está enterada de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal. Síguele. Y esto es lo que ocultan, porque no querían decir. Está de acuerdo en que se realice una reforma electoral. Sin embargo, hay que matizar, porque pues el que paga manda. No puede ser así tan duro, tan seco. Sin embargo, la opinión está dividida entre quienes lo ven muy necesario y quienes no. Fíjense cómo está dividida. Dice, muy necesario 23, algo necesario 28, da 51, 25 nada necesario, 19 poco necesario. ¿Cuánto da? ¿40 y qué? 44. Y 5 no sabe, no contestó. Está muy reñido. Nomás son 6 puntos. No, 7. 7 puntos. Da igual de reñido que la elección del 2006. A ver, la segunda. Postura ante propuesta de la iniciativa del Ejecutivo Federal. Que viva el pueblo. Si esto están pensando los de arriba, imagínense cómo están pensando los de abajo. Que a propósito, ayer vi un mensaje que a ver si lo ponemos sobre la educación, que no hay que educar a los pobres, hay que educar a los ricos. Lo tengo en mi, creo que Juan José se lo puede mandar. Es buenísimo. Pero destinar menos recursos a partidos políticos. Muy a favor, 48. A favor, 45. En contra, 5. Muy en contra, 1. ¿Cómo no lo iban a ocultar? Dicen que la encuesta la entregaron a los representantes de los partidos, pues también los representantes de los partidos la guardaron. Un pacto de silencio. Disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. Muy a favor, 39. A favor, 48. En contra, 10. Muy en contra, 1. Eso es lo que propone nuestra iniciativa. Reducir los recursos que se le otorguen al INE. Muy a favor, 33. A favor, 41. En contra, 19. Muy en contra, 6. Que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía. 24. Muy a favor. A favor, 54. En contra, 15. Muy en contra, 3. Ampliar el uso del voto electrónico. Muy a favor, 17. A favor, 51. En contra, 23. Muy en contra, 5. Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales locales. 17. Muy a favor. Aquí la idea es que el organismo nacional se haga cargo de las elecciones en estados y municipios y que no haya duplicidad. A favor, 36. En contra, 33. Muy en contra, 10. De todas maneras, 53 a favor. Sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. No quitar al INE, no desaparecer al INE. Como único órgano encargado de organizar las elecciones. 17 a favor, muy a favor, 35 a favor, 28 en contra, muy en contra, 12. De todas maneras, 52%. Esto es, ¿verdad? Sería bueno que hicieran otra. Ahora. Igual, porque ya la gente está más informada y seguramente ya cambió, como sostiene el presidente del INE. Muy bien, vamos entonces. ¿No encuentras el Face? Es que la verdad sí hace falta educar. Fue un diputado a un centro comercial como Soriana, pero parece que City Mart, yo ni sabía qué cosa era eso, pero bueno, ya me explicaron. Y le empiezan a reclamar, oiga, ¿usted por qué está aquí? A Loroña, sí, pero señoras, ¿no? Pero eso es real, porque el que lucha por una causa justa, el que está a favor de los pobres, pues no debe de usar zapatos, sino guaraches, no se puede poner traje, no puede viajar en avión. A mí me lo han hecho antes. Una vez iba yo a Yucatán, en el avión, y me dijo un señor, oye, ¿por qué no se vino en camión de la Ciudad de México hasta Mérida? Digo, pues no, porque fíjese, tengo que ver varias cosas acá. Era yo opositor, pero el prototipo de un conservador, pequeño burgués o fifí, o aspirante a fifí también quiere. Fifí, porque para ser fifí se requieren ciertas cosas, no cualquiera. Entonces, los fifís no van al súper. Entonces, y luego me acuerdo que fui una vez de visita a Cuba y fuimos a comer con Silvio. Creo que hay unos restaurantes particulares, se llaman Paladares o algo así. Entonces también estaban unos turistas y uno de ellos le dijo a Silvio, ¿por qué vienes aquí a comer? Y ya no sé qué le contestó Silvio. Y en la mesa dice, no cabe duda que siguen las cosas igual. Una vez fuimos, contó la anécdota, a un concierto a Europa con Facundo Cabral y entonces se paró alguien y le dijo, ¿en qué vinieron? ¿Cómo vinieron? Y Facundo le contestó, pues veníamos a caballo, pero se nos ahogaron los caballos en el Atlántico.
porque esa es la mentalidad del conservadurismo. No. Y sí hay que, con todo respeto, hay que educarlos. Sobre todo porque son muy racistas, muy clasistas. Y no se dan cuenta que discriminan. Y no se dan cuenta que somos iguales. Y ellos se sienten superiores. Y también confunden educación con cultura. Y piensan que si tienen títulos académicos, ya son como títulos nobiliarios. Y hay gente que tiene doctorado. Bueno, el del INE, una vez lo grabaron hablando por teléfono, burlándose de unos indígenas, burlándose como racista. Pero es doctor en una universidad del extranjero. No es lo mismo educación que cultura. Entonces sí hace falta todo un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje. Eso tiene que ver con una sociedad mejor. A ver, me encantó. Siempre se quiso educar al pobre. Es hora de empezar a educar al rico. Por ejemplo, que no evada impuestos y que no explote al pobre. Es que en las redes hay muchísima sabiduría. Esto es el equivalente a lo que antes, y siguen siendo, ¿no?, cuando son buenas, eran o son las caricaturas. Una muy buena caricatura es un editorial, es un artículo de fondo. Son unas cuantas palabras, pero así hay muchísima sabiduría. Colectivo Dignidad. ¿Esa de cuál es? Ya. Bueno, Ricardo, ya nos pasamos. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y gracias por sus generosas palabras. Vamos a presentar el informe Cero Impunidad. No hay crimen sin castigo, que es un esfuerzo del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional, en coordinación con las Secretarías de Seguridad, las Fiscalías Locales y la Fiscalía General de la República. Esta semana, del periodo del 27 de octubre al 2 de noviembre, hubo un total de 7,515 detenidos por las diferentes fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, de los cuales, una vez que se revisó la parte legal, fueron presentados finalmente al Ministerio Público 7,267. Estos son registros que se llevan en el Registro Nacional de Detenciones, que es uno de los principales logros de este gobierno en materia de transparencia y seguridad. Siguiente. Dar cuenta que se detuvo a la presunta extorsionadora de líneas de transporte nacional de pasajeros afiliados a la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo. Se trata de Tabitha Dorcas N., quien a su vez es hermana de otro imputado. Ellos pertenecen a un grupo de extorsionadores a líneas de autotransporte que operaban fundamentalmente en los estados de Guerrero y Veracruz. Incluso para hacer creíble su amenaza, agredieron a unidades de transporte en un trayecto de Acapulco a Chilpancingo. Siguiente. Estos son los otros dos detenidos, José Diego N. y Tito N., que ya fueron vinculados a proceso penal. El día de mañana es la audiencia para la vinculación a proceso de la tercera implicada. En este caso, ellos se ostentaban como parte de una organización criminal y solicitaban a las empresas de pasaje una cantidad, y estos depósitos iban a parar a cuentas manejadas por esta persona. Siguiente. También informar que se desarticuló un grupo de presuntos secuestradores en el municipio de Arandas, Jalisco. Se trata de un grupo de 5 implicados de una banda dedicada a este delito. Ellos fueron detenidos cuando perpetraban precisamente un hecho delictivo en contra de un adolescente, quien fue liberada sana y salva en hechos ocurridos el pasado 15 de octubre. Por la víctima pedían un rescate de una cantidad muy alta. Sin embargo, una buena operación de la Unidad Antisecuestros de Jalisco permitió recuperar a la víctima y detener a los implicados. Siguiente. También informar que fue reaprendido el parricida de Heidi Jurado en Jalisco. Este delito de parricidio no solamente implica a quienes tienen una relación filial, sino también cuando se trata de cónyuges, sobre todo en la legislación cuando fue el evento, que fue en el 2009. Este sujeto, Eugenio N., se le acusa y se le sentencia por el homicidio de su esposa Heidi Jurado en hechos transcurridos en enero de 2009. Lo relevante aquí es que, no obstante obtener esta persona una sentencia de 38 años de prisión por este delito, al cumplir 10 años y por observar supuesta buena conducta, el juez lo libera de su pena, señalando que ya había cumplido con su calidad penitenciaria y en consecuencia se le otorgó la libertad anticipada. Fue impugnada esta resolución por el Ministerio Público. Siguiente. Y finalmente se obtiene nuevamente una resolución para que se genere la reaprehensión de esta persona, quien finalmente fue detenido en días pasados, y la liberación había sido otorgada en 2019. Tiene todavía pendiente de compurgar 28 años de prisión, y también fueron detenidos los autores materiales y corresponsables de este evento criminal. Siguiente. También informar que fueron detenidos los presuntos homicidas de una familia en Tecámac, en el Estado de México, una operación coordinada por la Fiscalía del Estado de México, el Grupo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Coordinación Nacional Antisecuestros. Se trata de la detención de Christopher Yair N. y Luis Arturo N. como presuntos responsables del homicidio de 3 integrantes de una familia. Estas personas se introdujeron el domingo
domicilio con la anuencia de la familia, sobre todo porque había un conocimiento previo, y ellos amagaron y asesinaron a la víctima, así como a los hijos de estos, un joven de 25 años y un adolescente de 14 años. Fueron hechos acontecidos el pasado 25 de octubre y con mucha eficacia se pudo en pocos días lograr la detención de estos multihomicidas. Bien, también informar de diferentes operaciones coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional que dieron como resultado la detención de 30 generadores de violencia en diferentes lugares del país, a quienes se les aseguraron también diferentes armas, equipo balístico y drogas. Es el caso en Solidaridad, Playa del Carmen, de una persona detenida con arma larga, 2 armas cortas, diferentes sustancias de droga, metanfetaminas, marihuana, entre otros objetos. Siguiente. También en Tijuana, una persona detenida con 121 kilogramos de metanfetamina. En Buenavista, Michoacán, un detenido con 2 armas largas de uso prohibido, 1 kilo de metanfetamina. Siguiente. En Tijuana, una persona detenida con casi 20,000 pastillas de fentanilo. En Huachochi, Chihuahua, 2 personas detenidas que portaban 5 armas largas de uso prohibido, 2 cargadores y casi 1,000 cartuchos. Siguiente. También en las alcaldías Coyoacán y Gustavo Amadero, una persona detenida con diferentes dosis de cocaína, metanfetamina, otra persona también con diferentes drogas y un arma de fuego de uso prohibido. Siguiente. En Nuevo Laredo fueron 3 personas detenidas en un primer evento, 2 en otro más. Las primeras 3 con 11 armas largas, 2 armas cortas, vehículos, y las otras 2 también con diferentes armas largas y también con cartuchos y dosis de diferentes drogas. Siguiente. En Luis Moya, Zacatecas, en una operación muy importante de la Sedena y la Guardia Nacional, fueron detenidas 7 personas pertenecientes a un grupo criminal generador de violencia. Entre estas personas había un menor de edad. Se les aseguraron 15 armas largas, 3 armas cortas, 9 chalecos balísticos, 7 vehículos y una motocicleta, entre otros instrumentos para cometer ilícitos. Siguiente. También en Tijuana, 2 personas detenidas con 2 armas cortas. En Puerto Vallarta, 3 personas detenidas también con dosis de metanfetamina, cocaína, monedas sin acreditar su legal procedencia, cartuchos, entre otros objetos. Siguiente. También en Tlalpan, una persona detenida también por diferentes delitos. En Ciudad Juárez y también en San Luis, Río Colorado, en Sonora. Siguiente. Y una operación muy exitosa que fue realizado por la Sedena con apoyo de inteligencia militar y en coordinación con la Fiscalía General de la República, quienes ejecutaron un cateo en un inmueble en Tapachula, Chiapas, y pudieron asegurar 2,014 kilogramos de cocaína, es decir, 2 toneladas de cocaína, armas de fuego, vehículo, inmueble, y se estima que la afectación económica a la delincuencia es de 479 millones de pesos. Siguiente. En operaciones coordinadas por la Secretaría de la Marina, en el caso de Baja California, con apoyo a la Fiscalía General de Justicia de ese estado, lograron la detención de Jesús N. y Adrián Jesús N., de 36 y 34 años de edad, quienes tenían privadas de la libertad a 2 personas, quienes estaban secuestradas en Ensenada, Baja California. Ya fueron presentados ante el Ministerio Público estos 2 presuntos secuestradores y está pendiente de acreditar su vinculación a proceso penal. Siguiente. Esta es una detención muy relevante. Se trata de Cristian N., alias El Pachón, y Héctor N., quienes fueron detenidos después de cometer el homicidio de 3 personas en Colima. Estos 2 sujetos pertenecen al grupo criminal conocido como Los Mezcales, que es uno de los principales generadores de violencia en el estado de Colima. Anteriormente habían sido detenidos también el ya varias veces comentado aquí José Bernardo N., alias La Vaca, que también fue un sujeto que un juez pretendía dejarlo en libertad un fin de semana, como decía el presidente, un sabadazo, pero había una orden de aprehensión de otro estado y ahí se pudo evitar que se sustrajera de la justicia. Pero también antes habían sido detenidos José G., alias El Cejón, y Juan Carlos N., alias El Juarito, todos del grupo delictivo de Los Mezcales de Colima, con lo cual se sigue desarticulando esta banda criminal. Siguiente. En diferentes operaciones coordinadas por la Secretaría de la Marina en la mar, en los días 29, 30 de octubre y 2 de noviembre, en Zihuatanejo, Guerrero, Salina Cruz y Huatulco, Oaxaca, lograron en estas diferentes operaciones el aseguramiento de 3,634 kilogramos de cocaína, es decir, 3,6 toneladas, lo cual representa un aseguramiento muy importante, que fue derivado de operaciones de vigilancia a buques, aeronaves equipadas con sistemas de detección y personal de infantería. Lograron dar seguimiento a diferentes embarcaciones, a 4 embarcaciones menores con 12 tripulantes, y se pudo detener a 12 personas, 3 de ellos de nacionalidad ecuatoriana, 8 mexicanos y un guatemalteco, asegurando, como decíamos, 3,634 kilogramos de cocaína, 5,375 litros de combustible y 3 embarcaciones adicionales. Fueron estas las operaciones. Siguiente. Y aquí se da cuenta de algunas en particular: una embarcación en el poblado del Cayito con las detenciones correspondientes, una segunda y tercera embarcación en Zihuatanejo y Salina Cruz con la carga asegurada y las detenciones correspondientes. Siguiente. Y una cuarta operación está en Huatulco, donde pudieron asegurar 601 kilogramos de cocaína, dando en total, como decíamos, 3,634 en todas estas operaciones, con 12 detenciones. Siguiente. Aquí está el resumen de lo que va del año en las operaciones coordinadas por la Secretaría de la Marina. Se han logrado asegurar en el año 2022 26,762 kilogramos de cocaína, es decir,
decir 26.7 toneladas y también 9.4 toneladas de metanfetamina. Se han asegurado 57 embarcaciones y 62.970 litros de combustible. Siguiente. Estas son las operaciones que lograron detener combustible, diésel fundamentalmente. Estas son otras operaciones. Esto fue en Veracruz, una, y en Ciudad del Carmen, otra, entre el 23 y el 31 de octubre, que es un trabajo permanente. Siguiente. Como parte del operativo Cero Impunidad que se lleva a cabo en Cajeme, Sonora, desde enero del presente año, que es un esfuerzo, en este caso, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Nacional Antisecuestros y con apoyo de las diferentes fuerzas federales y estatales para ejecutar órdenes de aprehensión, cateos e investigaciones que lleven a la detención de generadores de violencia por homicidio, feminicidio, secuestro, narcomenudeo, violencia sexual. Se han logrado en este periodo, siguiente, la detención de 225 generadores de violencia. Siguientes. Todo esto en un trabajo permanente y sistemático, donde evidentemente hay el apoyo del Ministerio Público, de la Fiscalía de Sonora y la Agencia de Investigación Criminal. En vinculaciones relevantes, que es la otra parte, es decir, es la detención, la puesta a disposición del Ministerio Público, la presentación ante los jueces de control, quienes al haber elementos vinculan a proceso a los imputados. En este caso, en seguimiento, informar que en el multihomicidio ocurrido en el bar El Pantano, en Irapuato, Guanajuato, donde se perpetró un multihomicidio de 12 personas, los responsables de este hecho criminal ya fueron vinculados a proceso. Se trata de Pedro N., alias El Sobrino, Christopher Alexis N. y Ricardo N., alias El Coco, ya todos vinculados a proceso penal. Siguiente. También en un caso que se dio a conocer la semana pasada, que fue la detención de 12 personas en Huachochi, Chihuahua, en una operación de la Sedena en apoyo a la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía de Coordinación Regional. Se informa que ya se vincularon a proceso a los 12 detenidos por diferentes delitos, como son los de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos, cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército, en hechos ocurridos el pasado 20 de octubre. Es importante porque esto es parte del despliegue que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional en esta parte de Chihuahua para evitar que se sigan cometiendo hechos de carácter criminal. Siguiente. Y como sentencias relevantes, informar que se logró una sentencia por 20 años de prisión en contra de Vicente C., alias El Viceroy, integrante del cártel de Juárez, quien está recluido en un centro penitenciario federal. Esta sentencia se acumula a otra más por 28 años, a la cual se había hecho acreedor por cargos relativos a delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y también delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita. Con esta nueva sentencia, Vicente N., alias El Viceroy, acumula 48 años de prisión. Siguiente. También informar, como ya se ha dado cuenta en días pasados, de la sentencia en contra de José B., alias El JJ, quien fue sentenciado a 36 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, en la hipótesis contra la salud, recursos de procedencia ilícito, recursos que tienen que ver con la posesión con fines de comercio de narcóticos y otros más, con lo cual sigue acumulando cargos que se acumulan a otros más y ya lleva 59 años de prisión acumulados. Como se recordará, a esta persona se le implica también en el atentado y agresión del futbolista Salvador Cabañas. Siguiente. También acumula una nueva sentencia, un violador serial, Miguel Ángel N., quien cometía estos delitos muy graves en contra de las mujeres en diferentes hechos, precisamente por el periférico donde perpetraba sus hechos ilícitos. Ya se le acumula un nuevo proceso, una nueva sentencia, con lo cual lleva 171 años de penalidades acumuladas y aún existen 7 carpetas de investigación más y una averiguación previa, toda vez que fue con el sistema penal anterior. Siguiente. En cuanto a los feminicidios resueltos o con detención durante el periodo que se informa, hay 22, 4 de ellos han derivado en sentencias, uno en el Estado de México, uno en Ciudad de México, uno en Veracruz, uno en Chiapas, uno en Durango, uno en Chihuahua, 3 en Jalisco, entre ellos el de Eugenio N., que ya dimos cuenta, el de Oaxaca, 2 con un sentenciado. Siguiente. Michoacán son 6 con un sentenciado, Sonora 1 con un sentenciado, Nuevo León 1, Nayarit 2 y Campeche 1 con un sentenciado. Siguiente. Por último, informar que en el caso de las periodistas Yesenia Molinedo y Sheila Joana García de Cozoleacaque, quienes fueron asesinadas en hechos ocurridos el mes de mayo, el 9 de mayo de 2022, ya hay una nueva detención de uno de los autores materiales. Se trata de Antonio de Jesús N., alias El Mara, quien fue detenido derivado de labores de inteligencia y seguimiento e investigación por parte de la Coordinación Antisecuestros, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de la Marina. Ya está por determinarse su vinculación a proceso y esta detención, en este caso, siguiente, se suma a otras más que se han llevado a cabo, como fue el caso de Armando N., alias El Trascabo, que ya está vinculado a proceso, junto con Víctor Manuel N., alias El Calaco, quienes también tuvieron participación en el homicidio de estas 2 periodistas. Siguiente. En cuanto a los casos de periodistas, pues ha habido avances en las últimas semanas, 3 sentencias, como aquí se informó, en el caso de Lourdes Maldonado, nuevas vinculaciones a proceso
proceso y la detención del sujeto apodado El Mara, que fue esta semana. ¿Sería cuánto, señor presidente? Vamos a las obras, a los caminos. Es un giro, pero tiene que ver con lo mismo. Porque si se construyen obras, la industria de la construcción tiene la virtud que permite hacer las obras públicas que son indispensables, pero también la industria de la construcción genera muchos empleos. Y si hay trabajo, si hay empleos, hay bienestar, y si hay bienestar, hay paz y hay tranquilidad. Entonces vamos con las obras. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Pues en la siguiente lámina, pues, ¿qué estamos haciendo en la Secretaría de Infraestructura? Tenemos un arduo trabajo para poder concretar cinco programas específicos. El de carreteras federales, tenemos 51 proyectos con una inversión de 22.815 millones de pesos para una meta de 401 kilómetros. Llevamos hasta ahora 35 proyectos concluidos y nos falta por concluir 16 que estarían listos hacia el diciembre del 2023. El siguiente programa es el programa de caminos rurales y alimentadores, que cuenta con 52 proyectos con una inversión de 8.785 millones de pesos. Hasta la fecha hemos concluido 40 y estamos por concluir 12 con una meta de 411 kilómetros. Adicionalmente está el programa de conservación de caminos rurales y alimentadores, en donde se le da mantenimiento a poco más de 24.400 kilómetros con una inversión de 20.278 millones de pesos. En la siguiente lámina está el siguiente programa, que es el programa de caminos de mano de obra, que este es uno de los principales programas que tenemos, en donde se les da el beneficio directamente a la población, en donde ellos con su propia mano hacen los caminos de concreto. Hasta ahorita tenemos desplegado este programa en 7 estados con una inversión de 20.315 millones de pesos para una meta de 318 caminos y poder pavimentar 4.000 kilómetros. Hasta ahorita tenemos 107 caminos con una meta de 691 kilómetros y estos han generado poco más de 80,000 empleos. Ahorita ya tenemos desplegado tanto en Oaxaca como en Sonora, Chihuahua, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Guerrero. El siguiente programa que tenemos es el programa de autopistas, en donde tenemos 29 proyectos con una inversión total de 130.826 millones de pesos para la construcción de 1.725 kilómetros. Ya de estos 29 proyectos, 14 están en ejecución y uno ya está en operación y han beneficiado a poco más de 6 millones de habitantes. Todos estos proyectos estarían listos hacia diciembre de 2023. Además, en la Secretaría estamos desarrollando 6 proyectos ferroviarios con una inversión de 171.700 millones de pesos. Estos son adicionales a los que está construyendo la Secretaría de la Defensa, la CEMAR y Fonatur. A la fecha tenemos uno concluido, que es la línea 3 de Guadalajara. El total de la meta de los proyectos son de 200 kilómetros hacia diciembre de 2023. En la siguiente lámina, solo destacar, ahora que el director de Banobras va a anunciar una buena noticia, el Banobras, que también dirige el Fondo Nacional de Infraestructura, que es un vehículo que tiene la Administración Pública Federal para acelerar la inversión en infraestructura y que además es el principal concesionario de autopistas. De las 10.781 kilómetros de autopistas que tenemos, prácticamente 4.800, es decir, la mitad, están concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, que están distribuidos en 5 títulos de concesión. 3 títulos al Fondo Nacional de Infraestructura, Golfo Centro, el macrotítulo, y Barranca Larga Ventanilla. Y hacia Banobras tiene 2 títulos concesionados, que es el de la autopista Guadalajara-Colima y la autopista Atlacomulco-Marabatío. Esto sería cuanto, señor presidente. Solo destacaría que muchos de estos proyectos que estamos desarrollando en el programa de infraestructura de carreteras, si bien algunos son nuevos, la mayoría han sido proyectos que habían estado abandonados y que ahorita hemos estado concluyendo. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, buenos días a todas y todos. Quisiera informarles, si pasamos por favor la presentación, que Banobras se ha consolidado como la principal herramienta financiera del gobierno federal y el 5º banco más grande del sistema financiero mexicano, inclusive por encima de HSBC y Scotiabank. En términos de la cartera directa de Banobras, equivale al 2% del Producto Interno Bruto de nuestro país y el 7% del sistema bancario de México. Esto se ha logrado a través de una colocación histórica en estos 4 años de gobierno, por 463,000 millones de pesos. Estos créditos se han dirigido a proyectos prioritarios, pero más importante, se han dirigido a las regiones que más lo necesitan en nuestro país. El 36% se ha dirigido a la región sur-sureste, el 35% a la región centro y el resto a la región norte. Con esto, la cartera de crédito se ha incrementado en 22% desde que llegamos en esta administración, llegando ya a una cartera de crédito directo e inducido de 615,000 millones de pesos. Ahora, todo esto se ha logrado manteniendo una posición financiera sólida en la institución. El índice de capitalización se encuentra muy por encima del regulatorio, es decir, el banco cuenta con fortaleza financiera y mucha capacidad de crédito hacia adelante. Asimismo, nuestra cartera de crédito ha tenido un muy buen comportamiento. Nuestro índice de morosidad se encuentra en 1.9%, que está por abajo del 2.22% del promedio de la banca comercial. Ahora, entrando al financiamiento
financiamiento para los estados. Hemos logrado desembolsar 216,000 millones de pesos a 15 estados para financiamientos de obra nueva, 9 estados para refinanciamientos o reestructuras y 2 fideicomisos estatales. Y los principales estados que han recurrido a Banobras ha sido Veracruz, Quintana Roo, Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Morelos, Estado de México y Jalisco. Los estados que no han pedido un crédito es porque no han tenido una autorización de su Congreso local o bien han decidido por otros esquemas de financiamiento. Hemos hecho también un esfuerzo importante para financiar en nuestro esfuerzo de inclusión financiera a más municipios en nuestro país. Llevamos ya créditos en 207 municipios, de los cuales 130 municipios no contaban con un crédito de largo plazo. Están ubicados en 24 estados de nuestro país y 90 de ellos en la zona sur-sureste. Para muchos otros municipios también hemos llevado asistencia técnica. En esto abarcamos 31 estados, 350 de estos municipios son en la zona sur-sureste y los hemos ayudado con asesorías legales, financieras, modernizaciones de sus operaciones de agua, modernización de sus operaciones para el catastro y evaluación de proyectos. Dentro de estos financiamientos para municipios, tenemos un programa para infraestructura social que se llama FAIS. Aquí hemos otorgado 3,235 millones de pesos a 155 municipios, donde se han beneficiado más de 11 millones de personas y los proyectos son de agua potable, alcantarillado, drenaje, infraestructura básica, educativa, de salud y urbanización. Banobras también está participando en todos los proyectos prioritarios de esta administración de manera directa o indirecta. Y les voy a mencionar algunos. Hemos desembolsado 300,000 millones de pesos, incluyendo lo que ha hecho Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura, como lo comentó Jorge Núñez. En la parte de soberanía energética, estamos participando en la refinería de Tula y en la refinería Salina Cruz. Hicimos un programa para proveedores de Pemex y también participamos en la adquisición de Deer Park. En Telecom, estamos financiando el proyecto Internet para Todos para llevarle a toda la ciudadanía Internet a más tardar 2024. En salud, estamos financiando hospitales del IMSS y el ISSSTE, en Tláhuac, en Mérida y en Bahía de Banderas. Asimismo, en transporte, estamos financiando el Tren Maya, particularmente el tramo 1 y el 4, el Tren México-Toluca, el suburbano, que es el ramal al aeropuerto Felipe Ángeles, desde Lechería. También tenemos financiamiento para proyectos de conectividad al aeropuerto Felipe Ángeles, particularmente el Ciervo de la Nación, Naucalpan-Ecatepec, Circuito Exterior Mexiquense. Y estamos participando en varias carreteras, algunas de ellas Las Varas, Puerto Vallarta, Pirámides, Tultepec, La Pera, Cuautla y Real del Monte, Huasca. Como concesionario del gobierno federal y manejador de la red de carreteras más importante de nuestro país, también estamos involucrados en la construcción de algunas de ellas. Particularmente tenemos 4 proyectos, 2 de ellos ya concluidos, la Guadalajara-Colima, que va a entrar en operación a partir de mañana. Asimismo, la autopista México-Pachuca, que se amplió de 4 carriles a 8 para mejorar la conectividad del aeropuerto Felipe Ángeles. Y estamos en el proceso de construcción de 2 muy importantes autopistas. La primera es la Compostela-Las Varas y su ramal a Tepic, al aeropuerto de Tepic. Esto va a permitir conectar a Guadalajara con Tepic y Tepic con Puerto Vallarta. Y asimismo estamos participando en la construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla para conectar Oaxaca capital con su costa. Estamos esperando que estos 2 proyectos los vayamos a concluir en 2023. En la parte de la operación fiduciaria de Banobras, tuvimos un rol muy importante durante la pandemia. Logramos desembolsar del Fondo de Salud para el Bienestar 77,000 millones de pesos para la adquisición de vacunas, ventiladores, medicamentos, pruebas COVID-19, investigación científica y también para el traslado de equipo médico. Y pusimos en operación 10 hospitales que se beneficiaron 3,4 millones de personas, 1,269 camas sensables y 7 de estos hospitales fueron para apoyar la contingencia sanitaria. Algo que hemos estado haciendo también en estos últimos 4 años es convertir a Banobras en un banco sustentable. Por lo tanto, nos hemos convertido en el emisor más importante en México de bonos sustentables, es decir, verdes y sociales. Llevamos 10 emisiones por más de 30,000 millones de pesos y hace 2 semanas, por primera vez, por un banco de desarrollo en México, logramos emitir 2 bonos con perspectiva de género. Es decir, logramos emitir deuda para usar esos recursos para infraestructura que ayude al bienestar y la infraestructura que utilizan las mujeres. Recibimos también 3 premios en estos últimos 4 años, 2 del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes por nuestro esfuerzo en este tema de sustentabilidad y un premio también por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. Con todo este trabajo también nos hemos apegado a las medidas de reducción de gasto, a las medidas de austeridad que se han implementado en esta administración. Y hemos logrado reducir el gasto de Banobras en términos de administración y promoción en más de la mitad. Es decir, bajamos de 2,866 millones de pesos en gastos anuales a 1,170 millones de pesos. Y en estos últimos meses también, en un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, incluyeron a Banobras con la mejor calificación posible como la institución de menor riesgo de corrupción en México. Ahora, les estaba mencionando hace rato que mañana entra en operación una carretera y un tramo de montaña, la Guadalajara-Colima, algo que teníamos una deuda histórica con el estado de Jalisco y el estado de Colima. Y bueno, las buenas noticias es que ya entra en operación mañana, ya está terminada y les voy a ahora platicar un poco más de este proyecto. Primero, esto fue una construcción de un cuerpo nuevo de 2 carriles de circulación del kilómetro 103 al 120. Tiene una longitud de 16,49 kilómetros, tiene 14 puentes, 7 estructuras especiales. La inversión fue de 3,278 millones de pesos y particularmente el tramo de montaña fue de 393 millones de pesos. Este proyecto va a lograr disminuir de 2 horas a 1 hora y media el traslado de Guadalajara a Colima, va a permitir una mejor seguridad vial, mejor conectividad, está generando
generando empleos, 1,800 empleos, más de 16,000 habitantes se están beneficiando y estamos esperando un aforo de 15,000 vehículos diarios. La operación de esta carretera y este tramo ya estará listo a partir de mañana. Nos estamos coordinando con la Guardia Nacional para orientar a todos los usuarios en tanto se vayan familiarizando con este nuevo tramo. Y además de este tramo de montaña, estamos mejorando esta autopista a través de varias obras. Ya completamos el entronque Acatlán con una inversión de 280 millones de pesos. Realizamos también trabajos de mantenimiento y conservación por 220 millones de pesos y la construcción de 3 estructuras por 90 millones de pesos. Ahora les voy a dejar un video de este proyecto y recordarles que mañana entra en operación. Muchas gracias. En mayo de 2022, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, asumió el reto de concluir el tramo de montaña de la autopista Guadalajara-Colima, una demanda de los usuarios, pasajeros y transportistas de esta importante vía de comunicación. Con el objetivo de agilizar el tránsito y mejorar la seguridad de los usuarios, Banobras llevó a cabo obras del kilómetro 103 al 120 que incluyen 14 puentes y 7 estructuras y que contaron con una inversión de 393 millones de pesos solo en esta administración. 6 meses y atendiendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, Banobras concluye los trabajos de esta obra que generó 600 empleos directos y 1,200 indirectos y beneficiará a más de 16,000 habitantes en 19 comunidades. Esta obra va a traer a muchos beneficios. Tenemos nosotros aquí el puerto de Manzanillo, donde va a correr mucha mercancía a nivel internacional y nacional. Se lleva un bien económico para cada ciudadano de la zona. Eso es lo que trae, una infraestructura bien planeada y bien construida. México necesita carreteras de alto nivel. Pues claro que la gente está contenta y está muy agradecida de que se esté ejecutando esta obra. Estoy agradecido de que me toque proyectos de suma importancia como lo es este proyecto. Son muy importantes y bueno, sí, es una buena experiencia. Es un buen recuerdo, ¿no? Porque se imagina, algún día va a pasar uno por aquí con la familia y sí, me tocó hacer esta pista. La ampliación disminuirá en 30 minutos el tiempo de traslado y mejorará la conectividad de los estados de Jalisco y Colima. Son buenas inversiones porque facilitan el transporte, como digo, la comunicación. Entre más obras creo que es mejor. Nos benefician a todos, tanto como trabajador como un automovilista muchas veces. Bueno, para mí es bonito decir como de que por aquí va a pasar la gente y así, y tú dices, yo no voy ahí. Yo creo que aquí estamos como que para hacer el cambio cada persona. Banobras construye. Somos un nuevo Banobras. Bueno, ya terminamos. Quedamos en tercera. Tercera. Empezamos con la tercera. Si ya hace poco preguntaron, espérense, ¿no? Bueno, pero va para la tercera. La tercera fila, vámonos. Primero la compañera. Buenos días, señor presidente. Stephanie Palacios, de la agencia Sputnik. Consultarle sobre el bloqueo que presenta desde hace 60 años Cuba y que va a presentar un informe esta mañana en la ONU. ¿Qué opina sobre esta carta que mandaron 18 exmandatarios y exjefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe sobre las consecuencias de estos bloqueos que ha hecho Estados Unidos contra la isla? Me gustaría saber su opinión sobre esto. Bueno, yo creo que es una infamia lo que se ha venido haciendo en contra de Cuba con el bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Es una medida retrógrada, medieval, inhumana, porque no es posible que se aísle aún más a un país como Cuba o a cualquier otro país del mundo. Nadie tiene ese derecho a actuar como el gobierno mundial. Nadie. Los países somos independientes, somos libres, somos soberanos. Pero independientemente de eso, es una clara violación a derechos humanos, porque pueden haber problemas políticos, ideológicos y el daño a la población, el daño a la gente. ¿Por qué tienen que padecer, sufrir quienes viven en un país que ha decidido mantener un sistema político de acuerdo a sus decisiones, de acuerdo a un proceso revolucionario? ¿Por qué afectar a su pueblo? Entonces, ojalá y el día de hoy, que tengo entendido, se va a votar, pues que sea unánime la votación a favor de que se termine el bloqueo en Cuba, y espero que el gobierno de Estados Unidos actúe de manera consecuente, porque siempre que se vota en Naciones Unidas este tema, la inmensa mayoría vota porque se quite el bloqueo, pero 1, 2, 3 y siempre Estados Unidos en contra y ejerce veto y queda sin efecto la resolución, porque los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU tienen indebidamente ese derecho de veto. 5 Estados miembros del Consejo de Seguridad, los permanentes. Entonces, ojalá y el día de hoy sea unánime. Sería una fiesta mundial, sería decir gracias a la vida, sí, de verdad, no por hipocresía, estamos a favor de los derechos humanos. Y el principal de los
los derechos humanos es el derecho a la vida. No es posible que, si hay diferencias políticas, se haga un bloqueo para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos. Ayer se dio a conocer aquí en México que aumentaron las remesas, más de 5,000 millones de dólares en septiembre. Este año, gracias a nuestros paisanos migrantes, es muy probable que lleguemos a 60,000 millones de dólares de remesas. Y resulta que en Cuba no pueden los familiares que están en Estados Unidos enviar remesas para ayudar a la gente y no se pueden hacer operaciones ni siquiera para la compra-venta de alimentos por este bloqueo injusto. ¿Y cómo se va a estar hablando de derechos humanos si no se actúa de manera consecuente? Yo, la verdad, quisiera que el sueño que tenemos se convierta en realidad el día de hoy. Sería el primero en llamarle al presidente Biden para que le transmitiera a los integrantes del Congreso de Estados Unidos y a los dirigentes de los dos partidos, sus representantes en la ONU, nuestro más profundo reconocimiento por una actitud de ese nivel, porque sería sublime, es una actitud de dignidad, de elevados valores, de demostrar que se tiene auténticamente deseos de un cambio, que ya no se va a continuar aplicando la misma política de siglos y que solo con la justicia, con el respeto a la soberanía, con la amistad y la cooperación entre los pueblos se puede vivir en un mundo mejor y hacer realidad la fraternidad universal. Ese es mi punto de vista. Sí, en entrevista para Sputnik, el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez, dijo que al menos son 12 millones de dólares diarios que por este bloqueo financiero y con el huracán y con el tema del COVID y el conflicto de Rusia con Ucrania se ha agravado muchísimo. Entonces ellos piden que pues el fin a este bloqueo, como usted lo menciona, porque además quitarlo de la lista de los países terroristas, que eso también es algo que les ha afectado mucho a la nación cubana, y que aún así en esta entrevista que dio el embajador agradeció el apoyo de México, que durante estas afectaciones como la que fue la de Matanzas apoyó el gobierno de México a ese país. Nosotros vamos a seguir apoyando como lo han hecho también otros gobiernos, como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos cuando México fue el único país que se opuso a que Cuba se expulsara de la OEA. México fue el único país y nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba, al pueblo hermano de Cuba y a su gobierno, porque estamos en contra del bloqueo y sabemos que atraviesan una situación muy difícil, muy difícil. En efecto, cada vez que se necesita, nosotros ayudamos y lo vamos a seguir haciendo como lo hacemos con otros países, porque hablé de la fraternidad universal. Nosotros aquí estamos atendiendo a la gente más humilde, a la gente más pobre y no queremos que solo nos vaya bien a nosotros. Queremos un país sin fronteras, un país fraterno, verdaderamente solidario y eso es lo que deseamos en todos los casos. Y somos muy respetuosos del gobierno de Estados Unidos y tenemos muy buena relación y la vamos a seguir teniendo, pero sí hay diferencias. Y esto es normal porque pues tenemos dos historias. Imagínense, a nosotros nos invadió España. Luego que se logró la independencia, tuvimos que enfrentar varios intentos de reconquista de España. 2 invasiones de Francia, 2 invasiones de Estados Unidos y una de ellas terrible, un gran zarpazo. Se apoderaron de más de la mitad de nuestro territorio. Entonces, aún con eso, tenemos que buscar y mantener una relación de buena vecindad, de respeto. Y lo hemos logrado. Me ha tocado tratar con el presidente Trump y ahora con el presidente Biden, con los dos muy buenas relaciones. Y 2 partidos, y 2 estilos personales de gobernar, diría don Daniel Cosío. Y con los dos, una relación de respeto. El presidente Trump nos respetó. En momentos difíciles nos entendimos, llegamos a acuerdos, no se cerró durante la pandemia la frontera. Nos ayudaron a conseguir equipos médicos, vacunas, cuando se decidió reducir la cuota de producción petrolera y nosotros no podíamos cumplir con una reducción de 350,000 barriles diarios. Estados Unidos hizo cargo de la reducción que nos correspondía con 250,000 barriles diarios. Y cuando tuvimos problemas por lamentables crímenes y hechos muy violentos, y él planteó que nos enviaba agentes militares para hacerse cargo de estos asuntos, y le dijimos que no, y entendió, y fue respetuoso. Y así muchas otras cosas, fue muy buena la relación. Ahora con el presidente Biden, de primera, él es un hombre bueno, de muy buenos sentimientos. Imagínense que es el primer presidente de Estados Unidos en los últimos 30, 40 años, 50 años, que no ha hecho muro, porque desde el finado Bush, y a lo mejor desde antes, pero sin duda desde el finado Bush empezaron a hacer cada presidente su tramo, como manda, y llegó el presidente Biden y dijo no al muro, por poner un ejemplo. Y estamos trabajando mucho, muy bien. Por eso no descarto el que haya un cambio en la política con relación a Cuba, como lo está habiendo poco a poco con Venezuela, y el cambio tan importante que ha significado este encuentro de los presidentes de Colombia y de Venezuela, de pueblos, de países vecinos, hermanos. Fue un gran paso y tenemos que ir
a la integración de América Latina y del Caribe, pero también pensando en la integración con América del Norte, con Canadá, con Estados Unidos, la integración de América, así como la Comunidad Económica Europea se convirtió en la Unión Europea, así América, una gran región, nuestra América, pero incluyendo a Canadá y a Estados Unidos. Y eso depende de un cambio completo de política. Ya se avanzó con la integración económica comercial de América del Norte, pero imagínense lo que significaría llegar a un acuerdo con toda América ahora que el pueblo de Brasil decide apoyar de nuevo a un gran dirigente que le tiene mucho amor al pueblo, sobre todo a los pobres. Ahora que se decidió a favor de Lula, hay condiciones inmejorables para un acuerdo entre todos. Y repito, incluyendo Canadá, incluyendo Estados Unidos, con el presidente Biden. Sí, ahora sí nos gustaría que se convocara pronto a una nueva cumbre de toda América y que sin excluir a nadie se hablara de estos temas. ¿Podría proponer que fuera aquí en México y fuera una nueva cumbre de las Américas? En cualquier lugar, pero sí hay condiciones, porque sí hay una actitud de parte del gobierno de Estados Unidos distinta. Esto de que se está permitiendo que haya un flujo ordenado de venezolanos que quieren estar en Estados Unidos y está dando resultados, pero nosotros lo estamos notando aquí, porque están haciendo sus trámites y ya hay un número importante que han obtenido o están por obtener sus visas temporales o sus permisos, que eso es lo que nosotros planteamos. Primero, que haya cooperación para el desarrollo. Si hay crecimiento en todos los países de América, si hay trabajo, pues vamos a poder enfrentar el fenómeno migratorio, porque la gente no abandona a sus pueblos, a sus familias por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, vamos a que haya crecimiento, que haya bienestar en los lugares de origen. Ese es nuestro planteamiento y lo podemos hacer. Un plan de desarrollo para toda América, con todos los recursos que tiene América, con toda su potencialidad, su fuerza de trabajo, que es pues la mitad de lo que se necesita para crecer, para salir adelante, para que sea la región más importante del mundo, sin cerrarnos, sin guerras comerciales, nada más tener una relación más estrecha en lo económico con respecto a la soberanía de los países. Entonces, eso sería muy importante. Lograr este acuerdo nos beneficiaría a todos y sobre todo pues, es un beneficio para los pueblos. Entonces no descarto esa posibilidad porque sí hay condiciones en el gobierno del presidente Biden y por eso ¿qué tal? Que se consiga hoy, que se acabó el bloqueo. Pues ya lo anuncio, habría baile en el Zócalo el sábado, la Santanera y hablaríamos para que vinieran los de la Bam Bam y baile, ¿no? Bueno, eso es otro cosa. Sí, en mi segunda pregunta, gracias presidente. Quiero comentarle sobre un caso de un ex policía federal que se llama Jaime Galindo Hernández. Él tiene 59 años de edad y está en el Ceferezo 4 en Nayarit. Este ex policía federal fue acusado de evasión de reo y de no activar un código rojo cuando fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán el 11 de julio del 2015. Esta persona lleva 7 años en la cárcel sin sentencia, además de que, bueno, la mamá de este preso le había pedido en alguna ocasión intervenir para el caso de su hijo. Estos 12 ex policías federales, 9 de ellos ya salieron, 3 están en libertad condicional, van a firmar cada 15 días al penal, pero no les encontraron un indicio de que ellos tuvieran que ver o estar involucrados en este caso. Además de que esta investigación que hizo Sputnik sobre este caso de la fuga de Joaquín y de estos policías federales, se buscó a Manelich Castilla, que era excomisionado en ese entonces de la Policía Federal, para saber sobre este documento que habían entregado ellos junto con el comisionado nacional de seguridad, que era Renato Sales, hoy procurador de Campeche, y que Manelich había sido secretario de seguridad de Quintana Roo 4 días porque lo removieron del cargo. Todavía no sabemos por qué fue la causa, pero cuando fue entre entrevista y le preguntamos sobre este comunicado conjunto de que era la Policía Federal, la Segov y Comisión Nacional de Seguridad, si ellos realmente tenían la obligación de activar este código dentro de sus funciones de estos expolicías, no tenían por qué activarlo porque no era su responsabilidad. Aunque se filtró los primeros días este video que mencionaron sobre que los expolicías escuchaban lo que había pasado en la fuga el 11 de julio, pues se había aparecido sin sonido. 3 meses después aparece en un noticiero de televisión, en Primero Noticias, con este conductor de noticias, Carlos Loret, con audio diciendo que ellos sí escuchaban lo que pasaba en este penal. Esta versión se confirmó con uno de los expolicías que está en libertad ahora y que trabaja en el gobierno, y si ellos realmente escuchaban lo que sucedía en ese momento cuando estaban monitoreando, pues él dijo que no, que las únicas personas también que escuchaban eran las del CISEN, no escuchaban los monitoristas. Entonces, estas versiones y estas filtraciones a la prensa, señor presidente, han afectado también a personas que están ahora en la cárcel que no tienen sentencia, como Jaime, que tiene
7 años y que, bueno, al final sus familiares tienen 2 años que no lo ven porque además cayó la pandemia de COVID y pues no pudieron verlo. Su papá y su mamá fallecieron también, pues él no pudo, o sea, evidentemente no pudo despedirse de sus familiares, no tuvo ninguna comunicación. El caso es de que también se habló con la abogada de Joaquín el Chapo Guzmán, con Mariel Colón, desde Nueva York, para saber sobre este caso, porque el Manelich Castilla había dicho que había una declaración de Joaquín diciendo que el mismo Joaquín había dicho que estas personas no tenían nada que ver en este caso, y se le preguntó a la abogada de Joaquín, Mariel Colón, si en realidad ellos tenían esta declaración, o si sabían o tenían conocimiento de estos policías federales, y ella dijo que no sabían del caso, aunque la esposa de Joaquín Guzmán, Emma Coronel, pues había sido acusada por la participación de la fuga de Joaquín ese 11 de julio. Entonces, realmente, pues saber sobre qué está pasando, en ese entonces, pues estaba en la Procuraduría Raúl Cervantes, la familia ha estado durante 7 años buscando, pues, justicia. Entregaron aquí una hoja para, pues, que usted supiera del caso, ya cuando era presidente, lo recibió Leticia Ramírez, que ahora pues ya es secretaria de Educación Pública, tienen ese acuse recibido, pero también lo recibió el caso, un acuse, la Fiscalía General de la República. Entonces han ido ellos buscando con Alejandro Encinas durante 7 años, ¿no?, para saber qué está pasando. Entonces, pues sí, un grave suceso del que estas filtraciones no sabemos también, ¿no?, si realmente ellos no escuchaban, pero ellos dicen que no escuchaban, ¿no?, lo que estaba sucediendo. Jaime, en ese momento, cuando se estaba dando la fuga de Joaquín, en 2015, él estaba monitoreando a la tuta, en ese momento, cuando había ido a la enfermería. Nosotros en Sputnik tenemos una carta de puño y letra de Jaime, en la que escribe por horas todo lo que había sucedido y lo que él veía en el monitor cuando la tuta estaba yendo a la enfermería. Él había solicitado información, la enfermería nunca dio ninguna explicación. Ellos tenían que resolver por qué lo habían llevado a la enfermería. Hasta que regresó a su celda en tratamientos especiales fue que pudo saber, aunque no le entregaron bien el informe. Él se dedicaba a realizar informes, él no estaba viendo directamente si Joaquín se había fugado. En ese momento, cuando Joaquín se estaba fugando, él estaba viendo cómo iba la tuta a la enfermería. Entonces, sí es una cuestión en la que pues él tampoco tenía ninguna responsabilidad. La persona que estaba viendo el monitor, él ya salió libre. Entonces, estas personas 9 que ya son en libertad, 3 en condicional y 3 todavía continúan en este penal en el Rincón, en Nayarit. Y yo tengo esta carta que firmó su hermano, Guillermo Galindo, que también fue para la Policía Federal, ahora extinta, que también ellos mencionan: nosotros nunca vimos que ningún funcionario de alto nivel, como en ese entonces estaba Alejandro Rubido, Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, que ahora es el senador del PRI, pues ninguno de ellos tuvo responsabilidad de este hecho que pasó el 11 de julio y que ya purga Joaquín Guzmán lo era una sentencia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, saber si esta carta se la podemos entregar para que ellos piden humildemente que por favor les ayuden para que su caso pueda dirigirse a la Defensoría Pública, porque además el costo de estos servicios de abogados, ellos preguntaron y decían, nos cuesta $1 millón por el caso, porque además liberar a alguna persona o que alguien tenga un caso de estos, pues es muy difícil, ¿no? Los jueces no quieren, o el juez, el último, parece que la última resolución que hay es que no lo dejaron en libertad con medidas cautelares porque él tiene un familiar en Chiapas y que podía fugarse a Guatemala. Entonces, es una cuestión que no han tenido ellos, estos 12 policías, pues ningún indicio de que tuvieran alguna culpabilidad, una responsabilidad. Se preguntó por eso a la abogada Mariel Colón, a Renato Sales, que ahora es procurador, y fiscal de Campeche, Manelich, y a las personas involucradas. Y también otro caso similar que pasa también en Aguascalientes con Óscar Fernando González, igual un empresario que fue detenido ahí en Aguascalientes y que también por una cuestión política con el exgobernador Martín Orozco, que también suceden estas mismas cosas, que o les fabrican algún delito, y también la familia ha buscado una intervención del gobierno federal para saber qué es lo que pasa en estos casos, ¿no? Porque esta persona también lleva 2 años sin sentencia en la cárcel y que también pues no pasa nada, ¿no? O sea, una cuestión política, una cuestión que pues igual no hay ninguna responsabilidad, pero por cuestiones, ¿no? Es un empresario y pues está en la cárcel todavía, ¿no? Entonces me gustaría, por favor, su opinión sobre este caso, en específico también el de Jaime, porque es un tema muy complicado, además de que usted pues ha sido cuestionado sobre el tema de Joaquín muchas veces por haber estado con lo de su mamá, ¿no? Saludarla y tener siempre una crítica con Joaquín y con usted, ¿no? Muchas gracias. Mira, ¿qué te parece si platicas con Rosa Isela Rodríguez? Todo. Sí, de hecho yo tengo los documentos aquí, la carta de Guillermo. Entonces vamos a pedirle que ella platique contigo, se pongan de acuerdo y a ver qué podemos hacer nosotros. Y respecto a este caso que le hablamos a Mariel Colón sobre, si la mamá de Joaquín había solicitado ella una visa humanitaria para visitar a su hijo en Estados Unidos, y si usted ha recibido otra solicitud sobre que la mamá haya querido apoyo, ¿no?, sobre el gobierno de México. Sí, me pidieron en esa ocasión, creo, me entregaron una carta en donde me pedían que las hermanas de Joaquín Guzmán Loera fueran a visitarlo, y yo hice el trámite, o sea, se lo envié al secretario de Relaciones para que se hiciera el trámite en la embajada de Estados Unidos. No sé
en qué terminó, si le permitieron visitar o no, pero sí me acuerdo de esa carta. Lo demás, pues como ustedes comprenderán, no es más que politiquería de muy bajo nivel, una cosa muy corriente, en la que están ya metidos hasta supuestos periodistas de renombre, pero como no tienen nada. El otro día estaba yo viendo, hay dos señores grandes en el Face, uno que ya mencioné aquí, el señor Gutiérrez, Eric, sí, muy bueno, creo que él, pero hay otro que tiene un nombre como extranjero, que te dije que lo buscaba, también se ve una persona mayor, los dos muy inteligentes, pero uno de ellos, a ver si no lo tienes, es Eric Gutiérrez, a ver, creo que ayer o antier sacó algo de un personaje, no sé si existe o es robot, pues, voz, pero se los voy a leer para que vean el nivel tan bajo de nuestros adversarios, los conservadores. Es donde dice que mi esposa, Rocío, que falleció, como se apellidan Beltrán, tenía vínculos, mi esposa, con los Beltrán, o sea, relaciones de familia, y que de ahí viene el que yo esté en Badiraguato y... ¿Mande? Pues de Teapa, es que Beltranes hay en todas partes, pero pues Beltrán, pues son de Tabasco, que yo sepa, bueno, del Rosario, de Sinaloa, de ahí era Lola, y de Sinaloa y de otros estados. Ese apellido pues bastante conocido, ¿no? Pero pues toda la familia de Rocío, de Teapa, su papá, su abuelo, yo creo que hasta sus bisabuelos, porque participaron en un movimiento durante la Reforma, o sea, mediados del siglo XIX, de haber llegado de España a principios del XIX, si no es que desde el XVIII. Y mis hijos, pues llevan el apellido de su madre, pero estos ya se pasaron para más. No solo no sé si es el señor ese Eric, no lo encuentras, no lo trae, es el otro señor. No, es un señor, sí, pero a ver si sí. Y conseguimos la entrevista con Leti para que platiquen, perdón, con Rosy. De acuerdo, con Rosy. Muy bien, vamos, la tercera. Hola, presidente, buenos días. Ángel Molina, de A Tiempo TV, medio digital de Coahuila. Bueno, presidente, preguntarle, pues, según cifras del INEGI, Coahuila es de los estados más seguros del país y, pues, uno de los más seguros, o el más seguro de la frontera norte. En el modelo de seguridad de Coahuila, pues, bueno, la cooperación entre el ejército y las fuerzas policiales, pues, ha sido funcional, ha funcionado, ¿no? Y ha sido fundamental. Igualmente sobre, pues, la ampliación de la estancia de más fuerzas armadas en labores de seguridad. Esto, pues, llegó al Congreso local, mayoritario del PRI, quien, pues bueno, ya dio muestras de que se votaría a favor de pues esta ampliación de la presencia de la Guardia Nacional. Esto, pues, frente al secretario de Gobernación, ¿no? La pregunta, pues, es viable en el sentido de que, pues, este es básicamente un gobierno de oposición, pero que ha trabajado coordinado con su gobierno en estrategias de seguridad. ¿Considera que esto, pues, sirve como modelo, el caso de Coahuila, para aplicarse en otras entidades? Sí, y además así debe ser, porque independientemente de las diferencias partidistas, pues está la seguridad de la gente. ¿Qué culpa tiene la gente de que por los pleitos políticos electorales ellos padezcan de inseguridad, de violencia? Eso hay que separarlo. Y qué bien que van a votar por la Guardia y para que continúe la Secretaría de la Defensa ayudando. Los amigos laguneros padecieron muchísimo de inseguridad, de violencia, pero mucho. Era de las regiones más peligrosas. Y hubo una buena decisión que se tomó en el gobierno del licenciado Peña. Se creó fuerzas especiales, un mando especial de la Laguna, que es algo parecido a lo de la Guardia, en donde intervienen de manera coordinada la Secretaría de Defensa, que tiene a su cargo el mando, y las policías locales. Y a partir de que se creó este mando especial, se redujo muchísimo la incidencia delictiva. Eso lo saben en la Laguna. Entonces, imagínense que los legisladores votaran en contra de que continúe el ejército ayudando en tareas de seguridad. No podrían hacerlo. Lo mismo en el caso de Guanajuato, que ya la comisión votó en contra, pero esa es la comisión. Falta que pase al Pleno y que los del Pleno, ya todos los legisladores, lo decidan. Y yo los llamo a que lo piensen, porque hay mucha violencia en Guanajuato. Y quiero ser muy claro, si no estuviese el ejército, estaría peor. Y también, con la misma claridad les digo, aun cuando voten en contra, el ejército va a continuar en Guanajuato, porque una cosa es la opinión de los de arriba y otra cosa es la soberanía popular. El pueblo, y yo estoy seguro que el pueblo de Guanajuato quiere que
esté el Ejército y que esté la Guardia Nacional y que esté Marina, porque urge que haya paz y haya tranquilidad en Guanajuato. Entonces, que no estén pensando que si van a votar en contra, es que se va a retirar el Ejército. No, eso hasta suena a plan con maña. ¿Para qué quieren que se retire el Ejército? Habiendo tanta inseguridad y tanta violencia. Presidente, en otro tema, pues se ha reportado que las labores de rescate de los cuerpos de los mineros en la mina El Pinabete pues se han suspendido. Eso es algo que ha trascendido en redes sociales y algunos medios de comunicación pues bueno lo han dicho. Esto pues debido a que supuestamente no se han realizado los pagos correspondientes a los contratistas, a las personas que estaban realizando estas labores contribuyendo en el rescate. ¿Qué nos puede decir al respecto? Además de pues preguntarle pues cuándo podría venir Manuel Bartlett a darnos detalles sobre este rescate y si es que la Comisión Federal de Electricidad pues ya se ha deslindado de las responsabilidades en cuanto a esta tragedia. Sí, pero no tengo yo esa información. Acabo de hablar con la Secretaría del Trabajo y ya se está trabajando en Los Tajos. Para empezar, ya se llegó a un acuerdo con los familiares, ya hubo una reparación del daño en lo material, porque lo otro es lamentablemente pues ya difícil, ¿no? Pero ya hay un acuerdo y se les está informando constantemente a ellos y está trabajando la Comisión Federal de Electricidad. Voy de todas maneras a pedir el informe hoy de cómo van, porque este informe lo tengo de hace como 10 días. A ver si por teléfono con Luisa María, y si hay demoras, de inmediato vamos a reactivar todo, porque es un compromiso que tenemos. Desde luego hay que ver si es cierto, porque en Coahuila hay elecciones, entonces es como lo que está pasando en Estados Unidos, porque eso se da en cualquier país del mundo, en vísperas de las elecciones. En Estados Unidos el martes próximo son elecciones y hay mucho nerviosismo y cuestionamientos, críticas, ¿no?, de unos contra otros, y así es. Entonces en Coahuila ya se está calentando el ambiente y van a usar a los medios. Allí en Coahuila, con todo respeto, siempre ha habido mucho control de los medios. Es de los estados que tienen más apergollado. Yo iba allá cuando era opositor y me rodeaban periodistas. Hasta he tenido que cuidarme porque si no me daban con las cámaras en la cabeza. Y todas las preguntas eran tendenciosas. Y ahí contestaba, pero me los mandaban pues, porque la mayoría subvencionada al gobierno. O sea, los maiciaban. A lo mejor ya no es así pues, pero así era hasta hace poco. Y el día siguiente, nada. No salía nada. Todavía nos falta. Entonces, a ver, ¿de quién es? No, pero... esto es mío. Es para cuidarte la miseria. Recordar que López Obrador tenía una mujer que ya falleció y esta era prima hermana de Arturo Beltrán Leiva y a la vez pariente del Chapo. ¿Ya entienden por qué tanto viaje a la sierra sinaloense? ¿Ya saben quién es el hijo de la fallecida? ¿Puede haber más miseria humana que esto? Pues así son los conservadores, así son. Entonces, ¿y la obra? Ahora que se nos diga lo de la obra de... sí, pero la vamos a continuar. O sea que sí, tienes razón de que está parada porque está cambiando de proveedor, de contratista, me imagino. Eso es. Pero miren, ya vamos a darle la oportunidad aquí a la periodista canadiense. Se llama Elvire Haynes. In Canada. Sí, de televisora canadiense. Sí, gracias. Adelante. Please explain. I have a plane to catch, which is why we are insistent. Perdón por ser tan insistentes. Lo que pasa es que tenemos que tomar un avión. Por eso interrumpí. Sí. Gracias, señor. Increasingly, the international community is describing the avocados from Michoacan as conflict fruit, as blood avocados. What do you say to people who are concerned that when they buy avocados from there, they are supporting the cartels? La comunidad internacional cada vez más describe a los aguacates que vienen de Michoacán como una fruta en conflicto. Los llaman aguacates hambrientos por las amenazas, la extorsión y la violencia que muchos de los campesinos que se dedican a cultivar esto sufren. ¿Qué le diría a las personas que tienen miedo de comprar aguacates internacionalmente y que de alguna forma indirecta están apoyando a las bandas del crimen organizado? Bueno, que los productores de aguacate de Michoacán son gente de bien, gente trabajadora, que hay violencia en Michoacán y hay grupos de la delincuencia en Michoacán, pero que no tienen vínculos con los que producen aguacates, que son agricultores, y que lo que hay seguramente es una desinformación, una campaña en contra del aguacate de Michoacán y del aguacate de México. ¿Sí lo entendiste? Sí. I've just returned from a week traveling through Michoacan, speaking to people there who tell me about their fears and about their mistrust. One avocado farmer tells me that the cartels are the police, are the same as the military, and are the same as the government. Is he telling me the truth?
Acabo de regresar de un viaje por Michoacán, donde conocí a diferentes personas. Las personas están atemorizadas y un campesino de Michoacán me dijo que las organizaciones criminales, la policía y el gobierno son básicamente lo mismo. ¿Usted cree que él está diciendo la verdad, que lo que él nos dice es cierto? No es lo mismo, no está diciendo la verdad. Antes sí había un contubernio, una asociación entre las autoridades y la delincuencia, pero ya no existe eso. Han cambiado mucho las cosas en México. Y lo que está probado técnica, científicamente, es que el mejor aguacate del mundo es el que se produce en Michoacán. No sé cómo le harían en Estados Unidos y en Canadá sin el aguacate de Michoacán, porque hay otros países que quieren ganarse el mercado de Estados Unidos, pero con todo respeto, la calidad del aguacate que producen no es la misma. Nosotros hemos padecido durante mucho tiempo de boicots por razones de competencia o por razones políticas. Por ejemplo, ahora que hay elecciones en Estados Unidos, los políticos de Florida hacen campaña diciéndole a los productores de tomate de Florida que ellos van a lograr que ya no se compre en Estados Unidos tomate mexicano porque el tomate mexicano lleva agroquímicos o porque lo cultivan niños. De acuerdo a nuestra ley del trabajo, solo se permite que trabajen mayores de 18 años. Entonces, a veces en los campos agrícolas, como van familias completas, trabajan, incluso esa es la condición de los padres. Yo voy a trabajar, pero mi hijo de 16, de 17 años también va a trabajar. Entonces, eso lo utilizan para decir, no compren el tomate mexicano porque es producto cultivado con niños explotados. Do you feel as though your government has done enough to protect the avocado farmers and de facto make people who are buying these delicious fruits in Canada feel good about the fact that they are supporting the farmer and not the narco? ¿Usted cree que su administración ha dado lo mejor para proteger a los productores de aguacate? Y si la gente en Canadá puede sentirse tranquila que comprando aguacate mexicano no están apoyando a los carteles, sino están apoyando a los productores aguacateros? Sí, deben de sentirse tranquilos los canadienses, porque se está impulsando una actividad productiva en Michoacán donde se requieren ingresos para que la gente, sobre todo los jóvenes, tengan trabajo y no tengan que tomar el camino de la delincuencia. Lo único que estamos cuidando es el que no se siembre tanto aguacate en la zona de los bosques, sobre todo la zona de las mariposas monarcas. Ese es otro tema. Por eso también se está diversificando. Acaba de autorizarse la mayor exportación de aguacate de Jalisco y esto va a ayudar a que no haya tala de bosques para la siembra de aguacate que afecte a la mariposa monarca. Pero ya estamos trabajando en eso, diversificando. Hay un programa que se llama Sembrando Vida, que es el programa de reforestación más importante del mundo. Estamos invirtiendo $1,600 millones al año y es para que los campesinos puedan sembrar sus tierras con árboles frutales como el aguacate y árboles maderables como los pinos, como en el trópico el cedro, la caoba y otros árboles. Entonces sí estamos atendiendo esto. Hay que tener cuidado con estas campañas porque siempre, aun cuando hay gente que de buena fe se preocupa, hay otros que todo lo hacen en términos económicos para su beneficio. Esto que les decía del tomate, nos los han hecho con el atún. De repente hay un embargo al atún mexicano, que porque las redes donde capturan el atún capturan también peces en vías de extinción, la vaquita marina, y entonces aplican embargos. Pero todo esto hay que verlo con mucha responsabilidad y cuidar que no sea propaganda. Sí. Entonces, vamos nosotros a estar muy pendientes y qué bien que vienes y que lo preguntas aquí, pero decirle a la gente de Canadá que es muy bueno el aguacate y que no está vinculado, no es una industria del narcotráfico, no, son productores que se dedican a eso y han sido exitosos y dan trabajo y lo único es convencerlos para que se cuiden los bosques y no se afecte a la mariposa monarca, básicamente. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Mañana tú. Es que tú también. Mande.
No, eso es, él anda en otras cosas, pero es en sus tiempos libres y nos ayuda mucho y lo estimamos mucho, Ricardo. Mande. Es que todavía no sé, ya empezaron. No sé, no me quiero meter. Soy neófito en esas materias. Va a ser interesante mañana en la conferencia. Hay muchas cosas para mañana. Mañana vamos a hablar de eso.